Mi mamá me envió un mensaje. Estás despedida. No nos contactes de nuevo. Yo respondí, de acuerdo. Así que primero continué con el conteo de los fondos bloqueados, cómo el acero fue cancelado. 2 días después, 58 llamadas perdidas y un mensaje de su abogado. Tenemos un problema serio. El mensaje llegó a las 11:47 p.m. en un miércoles. Todavía estaba en mi escritorio. Casi siempre sigo en mi escritorio a las 11:47 p.m. En un miércoles, ese es el tipo de detalle que importará más tarde. El tipo de detalle que explica tanto por qué mis padres me necesitaban como por qué nunca me respetaron. Tenía una hoja de cálculo abierta, una taza de té frío a mi lado, un folder manila con la documentación del origen de fondos que había pasado las últimas 3 horas revisando para una transacción que se cerraría en 9 días. La transacción era de ellos. El teléfono se iluminó. El nombre de mi madre. Contesté esperando una pregunta sobre una firma notarial, o una nota panicked sobre un formulario que no podía localizar, o algún fuego logístico que necesitaba ser apagado a medianoche porque lo había ignorado todo el día. En cambio, siempre has hecho que todo sea más difícil de lo que necesita ser. Tu padre y yo hemos decidido que tu negatividad ya no es algo que estamos dispuestos a absorber. No nos contactes de nuevo. Ya no eres parte de los planes de esta familia. Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono boca abajo sobre mi escritorio y miré la hoja de cálculo durante un largo momento. En la documentación del origen de fondos, en el resumen del fideicomiso de depósito con mi nombre en 3 lugares separados, en las credenciales bancarias de autorización dual parpadeando en una pestaña abierta de mi computadora portátil, volví a tomar el teléfono. Escribí una palabra. De acuerdo. Ella pensó que estaba cortando a la hija difícil, a la rígida, a la que no sonreiría a través del caos y no mostraría gratitud por el privilegio de ser utilizada. Lo que ella realmente había hecho fue eliminar a la única persona que mantenía unida toda su vida financiera. Cerré la computadora portátil y, luego, dormí mejor de lo que había dormido en meses. Déjame explicarte lo que hago para ganarme la vida, porque es de suma importancia para lo que sucederá después. Soy oficial de cumplimiento forense senior para fundaciones hospitalarias. He estado en esto durante 11 años. Antes de eso, pasé 4 años en auditoría regulatoria en una firma de servicios financieros y 2 años trabajando para un juez federal cuya especialidad eran los delitos financieros de cuello blanco. Tengo una maestría en contabilidad forense y una certificación profesional que tomó 18 meses de exámenes obtener y de la cual estoy muy orgulloso en silencio, como se está orgulloso de aquellas cosas que requirieron un sufrimiento genuino para lograrlo. Mi trabajo, en los términos más simples posibles, es este. Descubro a dónde se supone que deben ir grandes sumas de dinero, descubro a dónde realmente fueron, y construyo el caso probatorio que hace imposible que la persona responsable afirme que no sabía la diferencia. Hago esto para ganarme la vida. Lo hago bien. He testificado en 4 procedimientos federales y nunca he tenido mi documentación desafiada con éxito. Mis padres no tenían interés en mi carrera. La palabra cumplimiento hacía que los ojos de mi padre se enturbiaran de la misma manera que lo hacían en las fiestas de cócteles, cuando alguien mencionaba cualquier cosa que implicara un esfuerzo sostenido y sin glamour visible. Mi madre solía presentarme en sus funciones sociales como alguien que trabaja en finanzas, algo relacionado con hospitales, el equivalente verbal de un encogimiento de hombros. Era una carrera que sonaba impresionante en abstracto y no producía nada que pudiera exhibir, pero tenían un apetito enorme, aparentemente inagotable, por lo que mi conjunto de habilidades podía hacer por ellos personalmente. Durante 6 años, desde el primer tropiezo significativo de mi padre en los negocios en 2019, había estado ahí sin paga, sin reconocimiento, como un agotado pero privado gerente de riesgos. Revisé contratos que a ellos no les importaba leer, no una vez, no ocasionalmente, cada contrato, cada acuerdo, cada documento vinculante que cruzaba sus vidas, porque mi padre firmaba cosas como algunas personas comen en buffets, con entusiasmo y sin considerar las consecuencias. Detecté un acuerdo de construcción que los habría hecho responsables personalmente por los incumplimientos de los subcontratistas del contratista. Detecté un acuerdo de capital de vivienda que contenía una cláusula de tasa flotante enterrada en el párrafo 14, que les habría costado 40,000 adicionales en 3 años. Neutralicé 2 exposiciones fiscales separadas en las que habían caído al tomar decisiones que se sentían bien en octubre y se convirtieron en problemas en abril. Traducía las consecuencias de sus elecciones financieras a un lenguaje lo suficientemente suave como para que se sintieran cómodos. Esa era quizás la parte más agotadora, la traducción. No solo encontrar los problemas, sino empaquetar los hallazgos de una manera que no amenazara su autoimagen como personas sofisticadas, porque si era demasiado directa, demasiado clínica, demasiado ABA, desestimarían la advertencia, y luego, cuando las consecuencias llegaran, explicarían que yo había sido difícil y alarmista, y que no habían querido molestar a nadie. Aprendí esto temprano, me adapté, suavicé los bordes. Seguí haciéndolo durante 6 años. Su último proyecto, el que se referían como su reducción de lujo en el club, la que mi madre describió en el boletín al que contribuye como un elegante nuevo capítulo, era en realidad una de las cosas más financieramente precarias que habían intentado.
lo cual ya dice mucho. La propiedad familiar. Una casa de 6 habitaciones en 2 acres que había estado en la familia de mi padre desde los años 80, ahora con una hipoteca que había sido refinanciada 2 veces en una situación de mantenimiento diferido que podría considerarse, con generosidad, ambiciosa. Tenían la intención de venderla. Usar los ingresos para cerrar la venta de un exclusivo apartamento frente al lago en un desarrollo llamado Harbor View Residences. $1.100.000. Nueva construcción. El tipo de lugar que tiene concierge y una lista de espera. Y la atmósfera particular de dinero que ha dejado de preocuparse por sí misma. Para sus amigos del club de campo, era una evolución elegante. Lo que esos amigos no sabían, y lo que yo había entendido con absoluta claridad durante 4 meses, era que toda la secuencia financiera dependía de una cadena de pasos legales y administrativos, tan interdependientes, que eliminar cualquier eslabón individual colapsaba toda la estructura, y yo era la mayoría de los eslabones. Había aceptado, de mala gana, con condiciones en una conversación que mi madre reformuló como que yo estaba siendo difícil con algo simple, supervisar la cadena de cumplimiento legal para la transacción. Yo era el contacto de verificación para el coordinador de la cuenta de depósito en garantía. Mis credenciales estaban adjuntas a la documentación de origen de fondos que la compañía de títulos requería antes de proceder. Tenía autorización dual sobre 2 cuentas puente que estaban soportando el peso financiero de la transacción, mientras la venta de la propiedad y la compra del apartamento se llevaban a cabo en paralelo. Mi indemnización profesional, la cobertura de responsabilidad personal que viene con mi certificación, fue efectivamente la red de seguridad que hizo que su panorama financiero luciera lo suficientemente estable como para proceder. Sin mí, no era una transacción ligeramente complicada. Sin mí, era una secuencia de movimientos de dinero no verificable, inadecuadamente documentada y sin respaldo legal que ninguna compañía de títulos de buena reputación, coordinador de escrituración o abogado de bienes raíces tocaría. Mi madre lo sabía. Aún así, me cortó. He pensado en esto muchas veces desde entonces, si ella subestimó la situación o si simplemente creía, como había creído durante la mayor parte de mi vida adulta, que cuando llegara el momento, yo absorbería el insulto y aparecería de todos modos, que mi profesionalismo y mi miedo a las consecuencias anularían mi respeto por mí mismo en un horizonte de tiempo suficientemente largo. No estaba del todo equivocada sobre mi historia. Estaba completamente equivocada acerca de esta particular noche del miércoles. 7:43 a.m., jueves, café negro, laptop abierta, encimera de la cocina, sin rabietas, sin lágrimas. Me había permitido aproximadamente 40 minutos de estar echado en la oscuridad la noche anterior, mirando al techo, procesando la tristeza acumulada de ser formalmente descartado por personas a las que pasé años protegiendo en silencio. Luego, dejé eso en algún sitio en la parte trasera de mi mente y me fui a dormir. Soy en esencia un oficial de cumplimiento. Cuando una parte hostil termina una relación profesional, mientras secretamente se apoya en tu indemnización legal para cubrir una transacción que no pueden completar sin ti, hay una respuesta procedimental muy clara y muy bien documentada. Retiras la indemnización. Notificas formalmente a Eleanor Voss, la coordinadora de escrituración en Lakeshore Title. Eleanor era meticulosa y cautelosa. 15 años manejando cierres residenciales de alto valor, el tipo de profesional que dormía mejor, sabiendo que la documentación estaba completa. Había hablado con ella 11 veces en 4 meses. Ella conocía mi nombre y sabía lo que significaba mi participación. Querida Eleanor, por favor ten en cuenta que, con efecto inmediato, estoy retirando mi estado de contacto de verificación de la transacción de la propiedad de Holloway. Mi autorización para confirmar la documentación de la fuente de fondos queda revocada. Por favor, actualiza tus registros en consecuencia. Estoy disponible para responder preguntas sobre el procedimiento de este cambio, pero no para restaurar o reemplazar mi autorización. Ava Holloway, FCPA, correo electrónico al agente inmobiliario. James Whitfield de Harbor View Realty. Me había gustado James, Ernest, detallista, el tipo de agente que realmente lee los informes de inspección. James, a partir de hoy, mi autorización para comunicarme en nombre de la parte compradora en la transacción de Holloway Harbor View queda permanentemente retirada. No tengo más participación profesional en este asunto. Portal bancario. 14 segundos para localizar las credenciales compartidas del puente de depósito en garantía. Marcar para suspensión de emergencia. A la espera de revisión formal. Una notificación automatizada iría a ambos titulares de la cuenta. Mis padres, dentro de la hora. Carta a su contador, Howard Finn, CPA, que siempre había estado un poco incómodo con cuánto de la documentación financiera de sus clientes pasaba por mi escritorio porque ahorraba tiempo, y que nunca había preguntado si había sido formalmente contratado o simplemente estaba silenciosamente manteniendo su contabilidad unida por obligación filial. Howard, estoy escribiendo para notificártelo formalmente que todos los documentos que previamente se enviaron a través de mi proceso de revisión necesitarán ser reemitidos de forma independiente. Mi cadena de revisión de credenciales y mi indemnización personal ya no están vinculadas a ningún aspecto de los asuntos financieros de la familia Holloway. Por favor, confirma la recepción. No amenacé a nadie. No me expliqué con nadie.
Simplemente dejé de ser la infraestructura invisible sobre la que se construyó toda su operación. Volví a llenar mi café. Abrí el expediente del caso en el que realmente me pagaban por trabajar. Para las 9 a.m., estaba profundamente inmersa en una auditoría de una fundación hospitalaria con esa calma enfocada y particular que proviene de haber tomado una decisión que sabes que es correcta. Las consecuencias comenzaron antes de que terminara mi segundo café. De 9 a 11 a.m., llamó Eleanor Voss. Dejé que fuera al buzón de voz. Su mensaje fue profesional y ligeramente tenso. Había recibido mi aviso. Lo entendía. Quería confirmar que la retirada no era un error administrativo y que no había un contacto sustituto asignado. Por favor, llámame cuando puedas, Ava. A las 9:47 a.m. llamó James Whitfield. También fue al buzón de voz, menos profesional, más frenético. Al parecer, había llamado primero a Eleanor. Ava, estoy recibiendo información contradictoria, y el equipo legal del vendedor está haciendo preguntas que no. Necesito hablar contigo directamente. Por favor. A las 10:23 a.m., Howard Fenn envió un correo electrónico. Formal, terse, el lenguaje de un hombre que acaba de darse cuenta de que puede haber hecho suposiciones convenientes durante varios años que a punto de convertirse en su problema. Recibido. Por favor, aconseja si esta retirada es retroactiva a la documentación previamente presentada o solo perspectiva. Retroactiva. Respondí. Por favor, trata toda la documentación que pase por mi escritorio como no verificada, a la espera de una revisión independiente. Su respuesta llegó en 4 minutos. Entendido. Dios nos ayude a todos. Aprecié su franqueza. La situación del contratista no la había anticipado, y fue el detalle que confirmó la magnitud de lo que estaba enfrentando. Mi padre había contratado a una empresa, Kellner y Hijos, según el contrato que había revisado y en el que había marcado 6 preocupaciones, que mi padre había firmado de todos modos para completar una lista de reparaciones en la propiedad antes del cierre. Reparaciones de divulgación obligatoria, cosas que la inspección había encontrado que la venta dependía legalmente de que se resolvieran. La confirmación del depósito para el primer pago de Kellner había estado, al parecer, ligada a la cuenta puente que acababa de señalar. Cuando la cuenta entró en suspensión de emergencia a las 8:15 a.m., la transferencia ACH que debía llegar a la cuenta operativa de Kellner a las 9 a.m. simplemente no llegó. Tom Kellner, 30 años en la construcción residencial, un hombre que había sido quemado por exactamente este tipo de situaciones antes, retiró a su equipo del sitio a las 10:30 a.m. Sin equipo, sin reparaciones, sin cumplimiento de divulgación. El incumplimiento de la divulgación significaba que la venta de la propiedad no podía cerrarse. La venta de la propiedad no podía cerrarse significaba que los fondos del townhouse no existían. Los fondos del townhouse no existían significaba que 1.1 millones de acuerdos de compra estaban a punto de disolverse. Al mediodía, mi teléfono mostraba 58 llamadas perdidas. Preparé una nueva olla de café y escuché los mensajes de voz en orden. De la manera en que leerías un expediente, cronológicamente, despacionalmente, tomando notas. Primer mensaje, 10:30 a.m. Mi padre, tratando de sonar casual y fallando en la forma en que un hombre falla cuando nunca ha tenido que sonar casual sobre algo verdaderamente catastrófico. Ava, cariño, parece que hay algún tipo de malentendido con el banco. Nada serio, estoy seguro. Llámame cuando tengas la oportunidad. 10:54 a.m. La casualidad había desaparecido. Ava, contesta el teléfono. Necesito que me llames hoy, no mañana, hoy. 11:41 a.m. Pánico crudo, llevando la forma de su voz como un traje que no le quedaba. La compañía de títulos dice que hay una retención completa. El corredor dice que tú retiraste las autorizaciones. El contratista acaba de salir de la propiedad. Tu madre es Ava. Esto tiene que revertirse antes del cierre de operaciones. ¿Entiendes lo que está en juego aquí? Entendía exactamente lo que estaba en juego. Luego, un mensaje de texto de un número desconocido a las 12:17 p.m. Señora Holloway, soy Graham Pike Eskiner, abogado retenido por sus padres respecto a la transición residencial Holloway. Le contacto directamente porque tenemos un problema grave que requiere su inmediata cooperación. Por favor, llámame a la brevedad posible. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Graham Pike. Conocía el nombre. Mis padres lo habían utilizado 2 veces antes. Ambas veces para situaciones que se habían resuelto porque yo había proporcionado en silencio la documentación que facilitaba su trabajo. Era competente, caro y completamente inconsciente de cuánto de su éxito anterior en su nombre había sido construido sobre mi trabajo no remunerado. Escribí de vuelta 6 palabras. Disfruta avanzar. Tú lo dijiste primero. Puse el teléfono a un lado y luego ocurrió algo que cambió toda la forma de lo que pensaba que estaba tratando. Era un correo electrónico. Llegó a la 1:08 p.m. Mal dirigido. Enviado a mi dirección por error porque quien lo envió estaba trabajando con una lista de contactos antigua y había escrito el Holloway equivocado.
El remitente era Magnolia Residences, cuidado de ancianos, privado, premium, el tipo de instalación con una lista de espera y un depósito mínimo muy alto. Estimada señora Holloway, estamos haciendo un seguimiento en nombre de la familia Holloway respecto a la estructura de financiamiento previamente garantizada para la dulce reservación de la señora Patricia Holloway. Hasta hoy, no hemos recibido confirmación de que los fondos de la transición estén disponibles y asegurados. ¿Podrías informarnos sobre el cronograma anticipado para la finalización del depósito? Me quedé muy quieta. La señora Patricia Holloway, la abuela de mi mamá. Pensé en mi abuela por un momento. 81 años, perspicaz, maliciosamente divertida, viviendo actualmente en un centro de atención intermedio que le parecía demasiado amable para quejarse, pero que la había visto adaptarse con la particular dignidad de alguien que esperaba algo mejor, y había dejado de decirlo. Mi madre le había dicho que la transición a una suite premium en las residencias Magnolia estaba arreglada, asegurada, un regalo gracias a los ingresos de la reducción de tamaño. Le habían dado una fecha. Según el correo electrónico, ya había notificado a su centro actual. Mi madre le había prometido una ubicación de cuidado para ancianos premium, que estaba completamente condicionada a un cierre que ahora había colapsado por completo y que aparentemente había estado usando mi participación en la transacción como la garantía que hacía que la promesa fuera creíble. Abrí mi archivo de correos electrónicos. Busqué 3 meses atrás. Ahí estaba. Una cadena de correos electrónicos reenviados a la que el novio de mi hermana Chloe, Marcus, me había copiado accidentalmente mientras intentaba coordinar algo con mi madre, Marcus, 26 años, maravillosamente descuidado con la tecnología, el tipo de persona que presiona responder a todos sin revisar el hilo. La cadena de correos mostraba a mi madre, a mi hermana y a Marcus discutiendo la logística de la reserva en Magnolia, y a las 9:44 p.m. de un martes, mi madre había escrito: «No te preocupes por los requisitos de verificación. Mi hija Ava, la auditora del hospital, está manejando toda la conformidad legal para la transición. Tiene sus credenciales adjuntas a todo. Estamos completamente protegidos. Completamente protegidos». Leí esa frase 4 veces. Yo era la Patsy involuntaria. La respaldo profesional que mi madre había publicitado ante instalaciones de cuidado de ancianos, abogados de bienes raíces, su contador, Dios sabe quién más, sin mi conocimiento, sin mi consentimiento y, al parecer, sin ninguna intención de tratarme como una persona cuyo consentimiento era necesario. Ella había prometido a mi abuela un cuidado de ancianos premium con la fuerza de mi nombre. Había vendido mi credibilidad profesional para cubrir una secuencia financiera que no tenía los recursos para garantizar. Y cuando me volví inconveniente, cuando hice demasiadas preguntas, señalé demasiados problemas, me negué demasiadas veces a sonreír y a probar cosas que no deberían ser aprobadas. Ella me había cortado, esperando plenamente que mi profesionalismo, mi temor a que mi abuela sufriera las consecuencias, mi incapacidad fundamental para permitir que las personas que amaba cayeran por suelos que podía ver claramente me obligara a volver a la mesa. Había construido toda una torre de promesas fraudulentas sobre mi silenciosa fiabilidad, y luego había intentado desecharme. Fui a caminar hacia mi ventana. Me quedé allí aproximadamente 90 segundos mirando la calle de abajo, sin realmente verla. Mis manos estaban completamente firmes. Esa es la cosa sobre 11 años en cumplimiento forense. La indignación genuina y el trabajo que responde a ella no se sienten como la misma emoción. La indignación había venido y se había ido en esos 90 segundos. Lo que la reemplazó fue algo más frío y mucho más familiar. Volví a mi escritorio. Abrí una nueva carpeta en mi escritorio. La etiqueté como Holloway, documentación, y comencé a construir el caso. Los contadores forenses son muy buenos en una cosa particular que la mayoría de la gente subestima. Construimos líneas de tiempo, no narrativas, no reconstrucciones emocionales. Líneas de tiempo, secuencias de eventos documentadas, con marcas de tiempo y referencias cruzadas que establecen con la claridad suficiente para resistir un contrainterrogatorio. Exactamente quién sabía qué, cuándo lo sabía y qué hizo con ese conocimiento. Resulta que había estado recolectando evidencia inconscientemente durante meses. Cada correo electrónico que había enviado o recibido en relación con la transacción, cada mensaje de voz, transcrito automáticamente por el proveedor de servicios de mi teléfono, los registros de acceso al portal bancario que muestran las fechas de autorización y las marcas de tiempo de mi revocación, correspondencia con Eleanor Voss en Lakeshore Title, 11 conversaciones, todas documentadas. Varias de ellas contienen referencias explícitas a mi papel como el ancla de verificación para la transacción, los contadores, correos electrónicos, la confirmación de pago a los contratistas vinculada a la cuenta puente, el correo electrónico erróneamente dirigido a Magnolia. La declaración de mi madre, estamos completamente protegidos. La cadena de correos electrónicos con la copia accidental a Marcus, con marca de tiempo, sin editar, sentados en mi bandeja de entrada como un regalo. Las 58 llamadas perdidas y sus mensajes de voz, que en un formato digital constituían confesiones marcadas, con fecha de que mis padres sabían que la transacción dependía de mi participación y habían intentado repetidamente forzar mi continua involucración después de que yo me había retirado formalmente. El texto de Graham Pike,
tenemos un problema serio que requiere su inmediata cooperación, que, leído con ojos profesionales, era un abogado reconociendo por escrito que su situación legal requería mi participación activa para resolverlo, lo que significaba que la participación de la que me había retirado no era opcional, lo que significaba que la representación ante prestamistas, compañías de títulos e instalaciones de cuidado de ancianos, de que estaba gestionando activamente la cadena de cumplimiento había sido precisa, y ahora era catastróficamente incorrecta. Llamé a mi propio abogado, Diane Okafor, con 14 años en disputas de responsabilidad civil e indemnización profesional. El tipo de abogada que contesta su propio teléfono y habla contigo como un adulto. Diane, necesito una hora. El calendario está abierto a las 3. ¿Con qué estamos tratando? Mi madre usó mis credenciales profesionales como garantía en una transacción inmobiliaria que no me divulgó. Representó a múltiples partes que yo estaba indemnizando activamente una secuencia financiera con la que no había acordado formalmente, y ahora aparentemente me está difamando ante su círculo social como inestable y difícil, después de que retiré mi autorización, tras un cese de contacto que ella inició por escrito. Una pausa. Haré que sean 2 horas. Diane dijo, trae todo. La oficina de Diane estaba en el 14º piso de un edificio en el centro que tenía la agradable cualidad de hacer que todos los que entraban se sintieran que las cosas serias estaban siendo tomadas en serio. Ella era exactamente lo que su reputación sugería, compacta, precisa, con la velocidad de lectura de alguien que ha revisado 10.000 páginas de documentos que no disfrutaba y se ha vuelto extremadamente eficiente al respecto. Pasó por mi carpeta en 47 minutos, tomó notas, hizo 3 preguntas, cada una quirúrgica. ¿Cuándo fue la primera vez que tu madre representó a partes externas que tus credenciales estaban vinculadas a esta transacción? Le mostré el correo electrónico de Magnolia, la cadena reenviada, los 3 casos separados en la correspondencia de Eleanor Voss, donde se había mencionado específicamente mi papel, como la razón por la cual la documentación de la transacción era confiable, y sus notificaciones formales de revocación, todas enviadas antes de que cualquiera de estas partes pidiera aclaraciones. Le mostré las marcas de tiempo, la notificación de escrow, 7:43 AM, la suspensión bancaria, 8:15 AM, el retiro del corredor, 8:51 AM, la carta del contador, 9:02 AM, todo antes de la primera llamada telefónica de mis padres a las 10:34 AM, todo antes del mensaje de texto de Graham Pikes a las 12:17 PM, todo críticamente, antes de que alguien pudiera alegar que había actuado en respuesta a presión en lugar de en legítima autoprotectora profesional. Diane dejó su pluma. Ava, ¿qué tan conocida es tu madre en tu comunidad profesional? La miré. No está en mi comunidad profesional. No, pero ¿es conocida por las personas que sí lo están? Lo pensé. Mi madre había pasado la última década cultivando un tipo muy específico de visibilidad, el circuito benéfico regional, galas de fundaciones hospitalarias, el tipo de eventos para donantes que atraía la intersección de dinero viejo y reputación institucional. Donaba a causas que ponían su nombre en los programas. Formó parte del comité de planificación de una gala anual, que por coincidencia se iba a llevar a cabo en 3 días por la Fundación de Salud Meridian, donde había construido mi carrera durante 11 años, donde mi reputación profesional no era una preocupación periférica, era la infraestructura sobre la que operaba toda mi carrera. Está conectada con la gala de Salud Meridian, dije. Ella está en el comité de planificación. Ha estado diciendo a la gente, tengo información de segunda mano de 2 fuentes, que tuve una crisis y abandoné a la familia en medio de la transacción. La expresión de Diane no cambió. Está quemando tu reputación profesional para explicar su propia crisis. Sí, usando una plataforma que se superpone directamente con tu comunidad laboral. Sí, Diane volvió a tomar su pluma. La gala es el sábado. Sí, y ella estará allí. Ella se presentará allí, dije. Hay una diferencia. Diane me miró por un momento con la expresión particular de un abogado que acaba de calcular 3 variables simultáneamente y ha llegado a una conclusión que está dispuesta a expresar. No te voy a decir qué hacer el sábado. Te voy a decir que lo que sea que hagas, documéntalo, y que cualquier cosa que se diga públicamente en un evento público a personas con interés material en las afirmaciones que se están haciendo no es un asunto familiar privado. Asentí. Además, dijo, me gustaría que consideraras que la situación de Magnolia Residence puede constituir una facilitación de abuso financiero a ancianos, dependiendo de cómo se haya representado la colocación de tu abuela y qué documentación recibió. No había considerado este marco, ahora lo estaba considerando. Llamé a mi abuela el viernes por la mañana. Contestó en el segundo timbre, 81, aguda como una falla geológica, y la única persona en mi familia que alguna vez me había hablado como si valiera la pena escucharme. Eva. Su voz era cálida, y luego, de inmediato, cautelosa. Podía leerme a través de décadas y 200 millas de señal telefónica. Algo está mal. Abuela, mantuve mi voz uniforme. Necesito hacerte algunas preguntas sobre las residencias Magnolia. Luego, en voz baja, Patricia dijo que tú habías organizado todo. Sé que lo hizo. Dijo que tu nombre estaba en los documentos, que tu profesional usó una palabra que no conocía. En indemnización,
Eso no era cierto, dije. Necesito que sepas eso. Lo que te dijo no era preciso. El silencio que siguió fue el silencio específico de una mujer anciana, recalibrando una suposición significativa sobre su futuro inmediato. He visto este silencio en momentos profesionalmente difíciles, y nunca es más fácil sentarse con él. Mi aviso a la instalación actual, dijo finalmente. Lo envié hace 3 semanas. Mi pecho hizo algo complicado. Lo sé. Vamos a solucionar eso. Tienes mi palabra. Lo que sea que pase con la transacción y lo que pase con mi familia, tu colocación no va a ser tu problema por resolver. Eva. Su voz estaba muy seca. ¿Tu madre hizo algo estúpido? Abuela. Tengo 81 años. Tengo derecho a preguntar. Hizo algo considerablemente más que estúpido. Dije. Estoy manejando la situación. Bien. Dijo simplemente. Siempre te has subestimado. Se lo he dicho durante 30 años. Sostuve el teléfono por un momento después de que colgamos. Luego abrí mi armario y miré los trajes alineados con la particular pulcritud de alguien cuya presentación profesional no es vanidad, sino armadura. Saqué el de color carbón. La gala de la Fundación de Salud Meridian se llevó a cabo en el salón de baile del Hotel Ashford, una sala a la que había asistido profesionalmente 4 veces. Una vez para aceptar un premio del que estaba silenciosamente orgullosa, y 3 veces para representar a la fundación en eventos de agradecimiento a donantes. La sala tenía capacidad para 300 personas. En cualquier momento dado, ese sábado estaba llena de médicos, miembros de la Junta de la Fundación, donantes importantes y la dirección administrativa de 4 sistemas hospitalarios regionales. Mi mundo profesional. El mundo en el que mi madre había estado actuando durante 2 días, tejiendo una historia sobre una hija inestable y distante que había abandonado a su familia en medio de una crisis que ella misma había creado a través de su propia rigidez emocional y arrogancia profesional. Llegué 45 minutos antes. Conocía a 3 miembros de la Junta lo suficiente como para hablar con ellos antes de que la sala se llenara, y lo hice. Brevemente, con calidez, en el registro específico de alguien cuya reputación está intacta y que se asegura de que se mantenga visible. Hablé con el Dr. Nathaniel Varga, el director financiero de la fundación, que había supervisado 2 de mis auditorías y que una vez escribió en una evaluación de desempeño que tenía una capacidad casi inquietante para la precisión en la documentación. Hablé con Sandra Feld, la directora de Relaciones con Donantes, que conocía a todos en la sala y cuya opinión funcionaba como una especie de informe meteorológico institucional. Hablé con la congresista electa Judith Osai, que no tenía relación con mi abogado, venía de una familia completamente diferente y que iba a ser homenajeada esa noche y que me había conocido 2 veces antes en funciones profesionales. No estaba actuando, no estaba posicionándome, solo estaba presente, reconociblemente, profesionalmente, calmadamente presente. A las 7:22 p.m., mi madre entró en la sala. Yo estaba de pie cerca de la fuente de mármol en el centro del vestíbulo, hablando con Sandra cuando ella entró. La miré hacer lo que siempre hace, barrer la sala, identificar el grupo más importante de personas, calibrar su trayectoria. Patricia Holloway, trabajando la sala, era hermosa en eso, siempre lo había sido. La sonrisa que llegaba antes que el resto de ella y hacía que la gente se sintiera seleccionada. Estaba a medio entrar, a medio sonreír, con la mano extendida hacia alguien cerca de la barra cuando se volvió y me vio. La sonrisa hizo algo muy específico. No cayó, está demasiado controlada para eso. Se comprimió, se tensó en las esquinas de una manera que probablemente era invisible para todos los demás en la sala y completamente legible para mí, porque había estado leyendo esa compresión particular desde la infancia. Significaba que esto no era lo que se suponía que iba a pasar. Ella cruzó la habitación hacia mí con la caminata resuelta y sonriente de una mujer manejando una situación. ¿Por qué?, dijo, bajo y preciso, cuando me alcanzó, con los dientes apenas separados. ¿En nombre de Dios estás aquí? Me has convertido en un personaje central en la tragedia que has estado vendiendo esta semana. Yo dije, pensé que debería hacer una aparición. Su mano encontró mi codo. Los dedos se cerraron. Ella aplicó la presión específica, lo suficientemente firme para guiar, no lo suficientemente firme para ser visible, que había utilizado durante toda mi vida para reubicarme físicamente de situaciones que encontraba inconvenientes. Yo planté mis pies. Ella tiró una vez. No me moví. Ella registró esto. La banda entre canciones estaba haciendo algo tranquilo y transicional. La habitación tenía el suave y egocéntrico murmullo de una hora de cóctel en progreso. Nadie nos estaba observando específicamente. Nadie necesitaba hacerlo. Imité mi voz en el registro exacto. No un grito, no una confrontación. Simplemente el tono claro, medido y resonante de un oficial de cumplimiento leyendo hallazgos en el acta. Tengo algunas preguntas para la habitación ya que entiendo que algunas caracterizaciones sobre mi conducta profesional se han compartido aquí esta semana. El murmullo se ajustó. Ese cambio atmosférico específico e instantáneo de una habitación que acaba de registrar algo inesperado. Se ha informado a las residencias Magnolia que la estructura de financiamiento para la suite de mi abuela, que fue garantizada utilizando mis credenciales profesionales sin mi conocimiento, ahora está en colapso completo. Mi madre se puso del color del mármol viejo. ¿Sabe el equipo legal del comprador de la propiedad que las reparaciones estructurales que tu esposo representó como completas, de hecho todavía están sin terminar?
Después de que obligaron al contratista a abandonar el sitio cuando se suspendió tu cuenta de puente, la habitación estaba muy callada ahora. La banda había, por alguna coincidencia de tiempo, detenido su música por completo. Y para cualquier persona que esta semana escuchó que abandoné a mi familia a mitad de una transacción debido a inestabilidad personal, tengo documentación de una terminación de contacto por escrito, enviada por mi madre a las 11:47 p.m. del miércoles, seguida de mis avisos formales de retiro profesional a la mañana siguiente, seguida de 58 intentos de contacto a lo largo de un periodo de 6 horas después de que la transacción colapsó. Hice una pausa. No abandoné nada. Me desecharon. Y cuando me desecharon, cumplí exactamente con lo que haría cualquier profesional. Desde algún lugar a mi izquierda, escuché una voz que reconocí. Eleanor Voss, de Lakeshore Title, 15 años manejando cierres residenciales de alto valor, de pie cerca de la barra, aparentemente como invitada. Por supuesto que era una invitada. Este era un evento de la fundación, y ella procesaba sus transacciones inmobiliarias, mirando a mi madre con una expresión que reconocí de las llamadas telefónicas. La mirada de alguien reensamblando una narrativa que le habían dado sobre lo que sucedió. Y luego, desde el fondo de la sala, la voz que apremiaba, la señora Caroline Sterling, 70 años, de cabello canoso, la donante individual más grande que tenía la Meridian Health Foundation. Había conocido a mi madre durante 15 años, y la respetaba por la mayoría de ellos. Su voz no era desconsiderada, era algo más frío que desconsiderado. Patricia, ella se movía entre la multitud como lo hacen las personas significativas, sin prisa, con la certeza absoluta de que no se verían bloqueadas. ¿Estabas representando las credenciales profesionales de tu hija a las instituciones financieras y a las instalaciones de cuidado como activas y vigentes? Mientras ella desconocía esas representaciones, la sala entendió la traducción de inmediato. ¿Estabas usando el nombre de tu hija para encubrir tu bancarrota? Mi madre abrió la boca. Nada salió. Quiero ser preciso sobre esto, porque sería fácil recordarlo como más dramático de lo que fue. Ella no se desmoronó, no se colapsó. Se quedó ahí en el centro de la habitación más importante en la que jamás había actuado. Y durante aproximadamente 4 segundos, simplemente fue una mujer que se había quedado sin historia. 4 segundos es un tiempo muy largo en una habitación en silencio. Me di la vuelta hacia la salida. Detrás de mí, podía escuchar al doctor Varga haciendo a alguien una pregunta clínica en voz baja. Podía escuchar al asesor legal de la fundación murmurando con el coordinador del evento. Podía escuchar el particular silencio profesional de Sandra Feld, el silencio de alguien que está decidiendo qué archivar y qué actuar. Salí por las puertas principales hacia el aire nocturno, y el sonido de la habitación seguía siendo audible por media cuadra. 6 semanas después, Graham Pike envió una carta formal solicitando mi cooperación para reestructurar la línea de tiempo de la transacción. La reenvié a Diane, quien respondió en mi nombre con un documento que Graham aparentemente describió a mi padre como extraordinariamente exhaustivo. Eleanor Voss llamó para informarme que la venta del patrimonio había cerrado. Eventualmente, después de que las reparaciones se completaron con un equipo, mi padre pagó el doble de la estimación original para conseguirlo en poco tiempo, y después de que Howard Fenn pasó 2 semanas reconstruyendo la documentación que yo había revisado previamente en una tarde, Eleanor fue profesional al respecto. Cerca del final de la llamada, ella dijo en voz baja: «Debería haber hecho más preguntas sobre tu papel desde el principio». «Sí», dije. «Deberías haberlo hecho». La situación de Magnolia Residences se resolvió. Aunque no de la forma en que mi madre lo había planeado, la suite de mi abuela fue asegurada a través de una combinación de sus propios activos, que, debidamente estructurados, fueron suficientes. Algo que mi madre aparentemente nunca se molestó en verificar antes de prometer cuidados geriátricos premium en mi nombre, y un ajuste formal a la distribución de la herencia que requería un abogado, 2 mediadores, y una conversación entre mi abuela y mi padre de la que no estuve presente, pero que mi abuela me describió después como esclarecedora. «¿Qué le dijiste?», le pregunté. «Le dije que lo había criado para que fuera un hombre que respaldara sus decisiones», dijo ella, «y que estaba esperando conocer a ese hombre». Hubo una pausa. «Él lloró», dijo ella. «Ya era hora. Mi madre y yo no hemos hablado. No sé cuándo, o si lo haremos. He hecho las paces con no saber. Lo que sé es esto. Durante 6 años fui la infraestructura, la base por la que nadie agradeció porque las bases no son visibles. La revisión de cumplimiento que nadie recordó porque los rastros de papeles limpios no generan historias. La red de seguridad disfrazada de hija, desplegada y doblada, y desplegada de nuevo porque la alternativa, reconocer que la vida que estaban representando requería a alguien responsable y capaz de mantenerla, habría requerido una honestidad para la que nuestra familia nunca había sido construida. Sé lo que valgo. Siempre lo he sabido. Tengo 11 años de evidencia documentada y testimonios en 4 procesos federales, y una evaluación de desempeño que usa la palabra inquietante como un cumplido. Sé exactamente lo que aporto a una sala. Mi madre lo aprendió a las 7:44 de la mañana, 16 horas después de que decidió que yo era alguien que podía permitirse desechar. Estaba equivocada. La verdad lo hizo por mí. No tenía que decir otra palabra.